Hola, ¿cómo están? Continuamos con el segundo tema del capítulo 1, que es clasificación de matrices. Este tema es un tema que es bastante amplio y que en este capítulo solo vamos a explorar una clasificación básica de matrices. La clasificación de matrices corresponde a dividir las matrices según el orden que tengan, según la ubicación de los elementos, según propiedades y varias otras situaciones más que pueden verificar. En el primer caso, las definiciones que vamos a conocer ahora se corresponden con clasificación según orden de matrices y según ubicación de sus elementos. Esta clasificación va a ir completándose a lo largo de la asignatura. Así que al final de la asignatura no tendremos una clasificación acabada de matrices, pero sí tendremos una clasificación más completa. La primera clasificación es dividir a las matrices en dos grandes familias o en dos grandes grupos. El grupo de las matrices cuadradas y el grupo de las matrices rectangulares. Entonces, vamos a ver cuándo una matriz es cuadrada. Vamos a comenzar diciendo que una matriz A, que pertenece a las matrices de orden n por p o al conjunto de las matrices de orden n por p, es cuadrada si y solo si n es igual a p. Y en este caso se dice que A es de orden n directamente. Vamos a comentar un poquito acerca de este sí y solo sí, este conector que tenemos acá. Este es un conector que lo vamos a encontrar no solo en las definiciones, sino también va a estar presente en teoremas, en lemas, en corolarios. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que cada extremo de esto que está separado por este sí solo sí, en un momento es causa y en el otro momento es consecuencia o efecto. Entonces, si una matriz es cuadrada, el efecto es porque n es igual a p. Y si n es igual a p, es porque la matriz es cuadrada y no tenemos otras opciones. Entonces, de esa forma se interpreta el sí y solo sí. Un ejemplo de matriz cuadrada sería esta matriz genérica de orden 3, que quiere decir que tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. A lo largo del resto del capítulo vamos a ir viendo distintas matrices cuadradas. Las matrices cuadradas se caracterizan porque ellas tienen sobre ellas definidos muchos elementos, muchas cosas que las distinguen. Y a su vez, dentro de la familia de las matrices cuadradas vamos a tener también subclasificaciones, o sea, también dentro de las matrices cuadradas vamos a poder hacer distintas separaciones. Entonces, un elemento que va a servir para hacer estas separaciones, o dos elementos, pero uno de ellos es el más importante, es lo que vamos a definir ahora. Si yo tengo una matriz cuadrada,
se denomina diagonal principal de una matriz A que pertenece a las matrices de orden n por n. Aquí estoy diciendo que A es una matriz cuadrada. Entonces se denomina diagonal principal de A la sucesión de elementos A sub 1, A sub 2, A sub n. Entonces, si nos fijamos, ¿cuáles son esos elementos? Son los que tienen igual subíndice. Entonces, esos elementos en una matriz cuadrada forman una franja o una banda central que se llama la diagonal principal. Y tenemos otra diagonal, que es la diagonal secundaria, que es la sucesión de elementos desde el A sub n1 hasta el A sub 1n, que sería esa otra banda. Esta banda, la diagonal secundaria, tiene algunos usos, pero no tantos como la diagonal principal. Por eso se le llama diagonal principal, porque ella es distintivo para definir algunas otras situaciones. Entonces, de la definición anterior, nosotros vamos a decir que si un elemento está en la diagonal principal, un elemento genérico A y J está en la diagonal principal, entonces el I es igual al J. Pero un elemento A sub KL está en la diagonal secundaria, si K más L suman lo mismo que N más 1. N, recordemos que es el orden. Y si nos fijamos acá, en esta matriz que es de orden 3, fíjense, tenemos el A1,3, el A2,2 y el A3,1. O lo podemos ver en el otro sentido, el A3,1, el A2,2, el A1,3. Si nosotros sumamos los subíndices siempre nos dan 4. ¿Y cuánto es 4? Es el orden de la matriz, que es 3, más 1. Otro elemento o algo que también se define sobre las matrices cuadradas es lo que se llama la traza de la matriz cuadrada, que se simboliza así, TR y entre paréntesis A. Si es la traza de la matriz cuadrada A, se simbolizará así. Y esto es un número que se obtiene sumando los elementos de la diagonal principal de la matriz. Entonces, en símbolos, ¿qué diríamos? Si A igual a A y J, o sea, la matriz de los A y J, pertenece a las matrices de orden n por n, es decir, es cuadrada, acá también podríamos haber dicho n solito. Entonces, la traza de A, acá está escrito en forma compacta, es la sumatoria de los A sub I con I de 1 a n. Recordemos que si es A sub I es porque el I es igual al J y son los elementos de la diagonal. Son estos que están acá. Entonces, en un momento el I vale 1, en otro momento el I vale 2 y así siguiendo hasta que llegamos al I igual a n. Entonces, ¿qué vamos a contar acerca de esta traza? Ese número que nosotros hemos definido como la suma de los elementos de la diagonal es en realidad lo que sirve para definir una función que es lineal. Ya más adelante vamos a ver qué son las funciones lineales y también en cálculo las van a estudiar. Es una función lineal que toma matrices cuadradas y a cada matriz cuadrada le asigna un número real. Ese número real
¿Cómo se encuentra? Haciendo esta sumatoria de los elementos de la diagonal. No es una función cualquiera, es una función que se le llama lineal porque cumple ciertas características que ustedes las estudiarán, ya sea en cálculo o también después, más adelante, nosotros en el capítulo 6 las podemos retomar. Entonces, ejemplos de estas definiciones serían: para esta matriz del ejemplo 1, 3, 1, la diagonal principal sería A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. La diagonal secundaria, A sub 3, 1, A sub 2, 2, A sub 1, 3. Y la traza sería la suma A sub 1, 1 más A sub 2, 2 más A sub 3, 3. Entonces ahí tenemos cómo en una matriz genérica serían dadas estos tres elementos nuevos que acabamos de conocer. Ahora vamos a ver un tip interesante para poder encarar la clasificación sobre las matrices cuadradas que viene luego. Entonces, si bien se quiera construir una matriz cuadrada por una ley de formación o se la desee clasificar, va a ser de gran utilidad tener una visión general de los elementos en una matriz, qué situaciones presentan. Entonces, yo tengo una matriz genérica, ¿sí?, de orden n por n, que se llama A. Los elementos están aquí. Y como es una matriz genérica, yo me puedo tomar fácilmente y sin problema una columna genérica I, una fila genérica I. Y donde esa fila y esa columna se encuentran, va a ser en la diagonal, en el elemento genérico A sub II. Entonces, en esta matriz, nosotros vamos a distinguir tres sectores. Un sector o la banda central, se le llama franja o banda central, que ya sabemos que constituye la diagonal principal de A. Pero ahora vamos a distinguir dos sectores más. Un sector por encima de la diagonal y un sector por debajo de la diagonal. Y vamos a ver en esos sectores qué les pasa a los subíndices, cómo se relacionan los subíndices de un elemento. Entonces, fíjense, yo acá tengo el A1, 2, tendría el A1, 3 y así siguiendo. Después tendría el A2, 2 y fuera ya tendría el A2, 3, el A2, 4 y así siguiendo. Y así voy a ir viendo. En todos estos casos, yo me fijo en este, que es el que tengo en ese sector. El I es menor que el J. El I vale 1, el J vale 2. El I es menor que el J. Todos los elementos de ese sector, I es menor que J. Los elementos o el sector encima de la diagonal. Por debajo de la diagonal, fíjense, tenemos el 2, 1, después vamos a tener el 3, 1, el 3, 2, después vamos a tener el 4, 1, 4, 2, 4, 3 y así siguiendo. ¿Qué pasa? Siempre el I es mayor que el J en este sector. Entonces, todos estos elementos debajo de la diagonal cumplen con esa condición. Entonces, ¿qué tenemos? Que se observa que la diagonal principal tiene los elementos con subíndices repetidos. Por encima de la diagonal tenemos que los subíndices cumplen una condición. Por debajo de la diagonal cumplen otra condición.
Si yo me fijo gráficamente, esos sectores encima y debajo de la diagonal se pueden visualizar como dos triángulos que están separados por esa franja o esa banda central que es la diagonal principal. Entonces, teniendo en cuenta esto que es tan interesante considerarlo, nosotros vamos a empezar a definir submatrices dentro del grupo de las matrices cuadradas. Bien, ahí se me han quedado los ejemplos. La primera definición, teniendo en cuenta esto, vamos a definir clases especiales de matrices. Entonces, teniendo en cuenta eso que acabamos de ver, vamos a definir lo que se llama matriz triangular superior primero y después matriz triangular inferior. Entonces, matriz triangular superior. La triangular superior quiere decir que a mí lo que me interesa está en este sector, sobre la banda de la diagonal. Si a mí lo que me interesa está en este sector, lo que no me interesa está acá, y si no me interesa es porque todos los elementos que están acá valen 0. Entonces, fíjense cómo se define. Una matriz cuadrada A es triangular superior si todos los elementos debajo de la diagonal principal son nulos o 0. ¿Cómo se diría más simbólicamente? A es triangular superior si, puede ser sí o sí solo sí, es lo mismo. Los A y J son igual a 0. ¿En qué sector habíamos dicho? En este sector, el I es mayor que J. Entonces, acá será 0 y acá es lo que me importa. Como lo que me importa está sobre la diagonal, lo que me importa es un triángulo superior. Entonces, por eso se llama triangular superior. ¿Cuál es el esquema general? El esquema general de una triangular superior sería eso. Debajo de la diagonal, todo 0. Fíjense, la diagonal son los elementos de igual subíndice. Debajo todo 0 y por encima lo que me interesa. Pueden haber 0 o no. Lo que a mí me caracteriza una triangular superior es que debajo de la diagonal haya todo 0. Entonces tenemos ejemplos. Un ejemplo de matriz 3 por 3 o de orden 3, yo identifico la diagonal. Debajo de la diagonal son todos ceros, entonces esa matriz es triangular superior. No importa que encima de la diagonal también haya un 0. La cuestión es que debajo sean todos ceros. De una manera muy parecida, se define la matriz triangular inferior. Ahora, lo que a mí me interesa está en este triángulo inferior a la diagonal. Si a mí eso es lo que me interesa o para mí es lo importante, es porque todo esto yo lo puedo despreciar. Si yo lo desprecio es porque todo eso vale 0. Entonces, yo ahora voy a decir que la matriz A perteneciente al conjunto de las matrices de orden n por n o al conjunto de las matrices de orden n es triangular inferior si todos los elementos ubicados arriba de la diagonal principal son nulos o ceros. ¿Esto qué quiere decir en forma más compacta o simbólica? Que A es triangular inferior si A y J es igual a 0 en esta parte que cumple que el I es menor que el J.
Entonces, ¿cuál sería la estructura general de una triangular inferior? Esto, que de la diagonal para arriba sea todo 0. Y acá yo puedo ver el triangulito. ¿Qué pasó acá? Yo acá tengo una matriz 3 por 3. Identifico la diagonal. Sobre la diagonal es todo 0. Listo. Entonces esa matriz es triangular inferior. No importa que acá tenga un 0. Otro caso. Una matriz cuadrada 4 por 4. Identifico la diagonal. Sobre la diagonal todo 0 es triangular inferior. No importa que en la diagonal hayan ceros. Igual que acá, no importa que en la diagonal hayan ceros o la diagonal sea de ceros. Lo que importa es debajo de la diagonal o encima de la diagonal. Entonces, las que están de este lado son todas triangulares superiores. Las que están de este lado son todas triangulares inferiores. Entonces, esta es una primera subclasificación, la de las triangulares. Ahora vamos a ver otra subclasificación que está gobernada por la matriz diagonal. Fíjense, si A, formado por los elementos A y J, que pertenece al conjunto de las matrices de orden n por n, es triangular superior y triangular inferior a la vez, simultáneamente, entonces se dice que es una matriz diagonal. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Si es triangular inferior, es porque arriba de la diagonal hay ceros. Si también es triangular superior, es porque debajo de la diagonal hay ceros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo ceros abajo y tengo ceros arriba. Y en el único lugar que tengo elementos no todos ceros, va a ser en la diagonal. Entonces, fíjense, antes yo decía ceros por acá y menor que j, ceros por acá y mayor que j. Pero ¿qué pasa? En los lugares donde i es menor o i es mayor, para resumirlos, es donde no pasa esto. Si en la diagonal el i es igual al j, fuera de la diagonal, ¿qué pasa? El i es distinto del j. Entonces, A es diagonal si A sub ij es 0 para i distinto de j. Ejemplos de matrices diagonales. Este sería como el genérico de orden 3. Arriba y abajo de la diagonal ceros. Elementos visibles o concretos sobre la diagonal. Acá ya tenemos una matriz concreta, también de orden 3, elementos solo en la diagonal, distintos de 0, por debajo 0, por arriba de la diagonal 0. Ahora esta sería de esos casos particulares en que en la diagonal también tengo 0, pero por lo menos uno es distinto de 0. Entonces ya eso hace que yo tenga la diagonal reservada y miro encima 0, abajo 0, eso es una matriz diagonal. Entonces todas esas que están ahí son ejemplos de matrices diagonales. Ahora, dentro de la familia de las diagonales, a su vez van a tener distintas clases. Una de las clases es la matriz escalar. ¿Cuándo una matriz es escalar? Vamos a hablar un poquito del término escalar. Escalar antiguamente era lo que nosotros ahora llamamos números reales, enteros, naturales. Cualquier número era un escalar.
escalar era para distinguir cosas que eran vectoriales. Nosotros en el capítulo 4 empezamos a conocer qué son cosas vectoriales. Entonces, por ahora, todo lo que estamos viendo es escalar. Entonces, una matriz se llama escalar porque va a tener números, pero no cualquier número, sino que va a tener el mismo número en la diagonal. Entonces, retomemos. Una matriz diagonal A, cuyos elementos son los A y J, perteneciente a las matrices de orden n por n, es una matriz escalar si todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí. ¿Cómo se dice eso simbólicamente? A es escalar si A y J es igual a C, y yo ahí en este caso estoy fijando ese C, en el caso en que el I es igual a J, y igual a J quiere decir que estoy en la diagonal principal, y 0 en otro caso. ¿Cuál es el otro caso de I igual a J? Y distinto de J. Entonces, fíjense, es muy parecido a lo que hablamos de matrices diagonales, nada más que ahora yo tengo que decir que en la diagonal hay un número C. Este C representa una constante. La constante que yo quiera, mientras se repita en todos los elementos de la diagonal, va a ser una matriz escalar. Por ejemplo, una matriz escalar genérica sería así, SC puesto siempre en la diagonal y por encima y por debajo todo 0. Veamos uno concreto. Si SC fuera logaritmo natural de 7, yo tendría que tener en la diagonal solo logaritmo natural de 7 y por encima y por debajo de la diagonal todos ceros. Si ahora el C vale 3, y tengo una matriz de orden 4, la diagonal siempre formada por el numerito 3 y por encima y por abajo todo 0. Entonces, esa es una matriz escalar igual que las anteriores. Entonces, las diagonales son la subfamilia. Y dentro de esa subfamilia yo ya estoy viendo cosas. Entonces, toda matriz escalar es diagonal, pero no toda diagonal es escalar, porque acá ya hemos visto elementos distintos en la diagonal y acá elementos iguales. Cuando son distintos, la matriz es diagonal simplemente. Cuando son iguales, es como una diagonal con un poco de estatus. Entonces le ponemos escalar. Ahora vamos a ver dentro de las escalares una que es muy particular. La matriz I se simboliza I. Fíjense que acá ya no se llama A, porque esa va a ser un símbolo reservado para este tipo de matriz. La matriz se llama I, entonces el elemento también se tiene que llamar I por esa convención que nosotros tenemos. Si el elemento se llama I, el subíndice de las filas ya no se puede llamar I, entonces le vamos a poner K. Entonces tenemos dos subíndices K y L. Entonces esta matriz es una matriz de las matrices de orden n por n, o sea que es una matriz cuadrada. Esa matriz se llama o es la matriz identidad de orden n si todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí, me faltó el sí, o iguales a 1. Entre sí y son iguales a 1. Entonces, fíjense, es una escalar donde la C siempre vale 1. Entonces, cuando la C vale 1, va a ser una matriz diagonal. Entonces,
como es un escalar donde el C vale 1, esta misma forma es lo que repite la I, nada más que ahora la identidad, los elementos son I, K, L, y ahora tenemos 1 cuando K es igual a L y 0 en otro caso. Entonces es así que nosotros para cada orden vamos a tener una matriz identidad. Vamos a tener la matriz identidad de orden 2, cuadrada, y en la diagonal todos unos, diagonal principal, todos unos y por fuera ceros. La identidad de orden 3, 3 filas, 3 columnas, solo unos en la identidad y por fuera de la identidad todo cero. Lo mismo me dice la identidad de orden 4. 4 filas, 4 columnas, solo en la identidad, en la diagonal principal los unos, fuera de los unos, de la diagonal todos ceros. Entonces todas estas son matrices identidad. Del orden que yo quiera hay matriz identidad. ¿Por qué se llama identidad? Ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el producto de matrices, porque los nombres que tienen las cosas que estamos definiendo ahora no tienen un nombre sin sentido. Siempre hay un sentido para el nombre de algo. Ahora vamos a ver la matriz nula de orden n. Ya hace rato habíamos visto este símbolo que tenemos acá, que es la letra griega tita. En este caso le vamos a poner como elemento genérico la matriz de los A sub KL que pertenece a las matrices de orden n por n. Es la matriz nula de orden n si es escalar y todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces, ahora la C vale 0. Entonces, ¿qué pasa si este valor C de las escalares vale 0? Son todos ceros. Entonces, por eso se llama la matriz nula. Entonces, este símbolo me está diciendo que esta matriz de los AKL es la matriz nula de orden n por n si AKL es 0 para todo K y todo L desde 1 hasta n. Entonces, ejemplos de matriz nula tenemos la matriz nula de orden 2, la nula de orden 3, la nula de orden 4 y así todas las nulas que podamos nosotros imaginarnos. Ahora tenemos las matrices rectangulares. Entonces, recién o cuando comenzamos la clasificación dijimos que el primer gran grupo de matrices se separaba en matrices cuadradas y matrices rectangulares. Las cuadradas era cuando n era igual a p y las rectangulares entonces va a ser una matriz A que pertenece a las matrices de orden n por p, va a ser rectangular si n es distinto de p. Entonces tendremos así ejemplos de matrices rectangulares. Acá tenemos una matriz genérica de 4 filas y 3 columnas, así que es una de 4 por 3. Acá tenemos una de 2 por 3 y acá tenemos una de 3 por 2. Y recordemos las que vimos al comienzo, las del ejemplo de aquella fábrica de resaltadores y de marcadores, que las teníamos a las matrices de 2 por 3, esas eran también rectangulares, la A y la B del ejemplo. A su vez, dentro de las rectangulares vamos a tener 3 clases distintas, o sea que serían las que se distinguen
como especiales. Primero vamos a tener una F formada por los FI que pertenece a las matrices de orden 1 por P. Es una matriz fila si está formada por una sola fila. Entonces, fijémonos, este I es el que está representando al subíndice que va a variar desde 1 hasta P, porque el otro subíndice, el de las filas, siempre vale 1, entonces no hace falta ponerlo. Entonces, una fila F va a ser genérica de 1 por 3, va a ser F1, F2, F3. También podemos tener una G que tiene dos elementos, que es una fila de 1 por 2, o una H, que es una matriz de 1 por 3, que ya no es genérica como esta F. Entonces, todas esas son filas de 1 por algo. Así como están las filas, también tenemos las columnas. Entonces, una matriz C de columna va a ser igual a C sub J con esta matriz que pertenece a las matrices de orden n por 1. Es matriz columna si está formada por una sola columna. Entonces, igual que antes, tenemos un solo subíndice que ahora va a ser el de las filas, porque va a variar de 1 hasta n. El segundo o el otro siempre va a ser 1. Entonces, tenemos las matrices columnas, por ejemplo, una C genérica, C1, C2, C3, C4, sería de 4 por 1. Esta, una L de orden 3 por 1, tenemos 3 filas, una columna. Acá tenemos 2 filas, una columna. Entonces, todas son matrices columna. Y la otra que nos queda para completar la clasificación o la subclasificación de las matrices rectangulares sería la matriz nula, pero ahora rectangular. Entonces, la matriz nula, cuyos elementos son los AKL, que pertenece a las matrices de orden n por p, es la matriz nula de orden n por p si ahora todos los elementos son iguales a 0. Acá, como no tenemos referencia de diagonales, acá directamente decimos todos son iguales a 0 los elementos. Entonces, simbólicamente, ¿qué nos quedaría? La tita formada por los elementos AKL es matriz nula de orden n por p si ese elemento genérico, el que estaba acá, el A sub KL, es 0, pero ahora, ¿qué pasa con K? El K varía de 1 hasta n y el L varía de 1 hasta p. Entonces, matrices nulas serían rectangulares, la nula de 2 por 3, la nula de 1 por 3, o sea, la nula, una fila nula y una columna nula y todas las rectangulares nulas que se nos puedan ocurrir. Así terminamos esta primera parte de clasificación. En la entrega que continúa luego, ya entramos a la parte de operaciones. Entonces, en este video se ha trabajado el objetivo clasificación de matrices. Y en función de los videos, ustedes tienen en las actividades ejercicios para ya ir resolviendo. Así que eso queda ya a responsabilidad de los estudiantes. Bueno, me despido hasta el próximo video. Los espero.